Buenas, con ustedes el profesor Edwin Garavitos. En esta ocasión vamos a presentar el experimento 9, que consiste de capacitores y conexión de capacitores. Aquí se muestran los materiales y equipos que se van a utilizar. Dentro de los objetivos tenemos conectar capacitores en serie y en paralelo y analizar la relación que hay entre las cargas y los voltajes. Es importante conocer la teoría básica de los capacitores, que es un capacitor, y también cómo se define lo que es su capacitancia, que físicamente es una cantidad que determina lo que es la capacidad de un capacitor para almacenar energía, que como pueden ver aquí, se define como la magnitud de la carga entre la magnitud del voltaje al cual se carga el capacitor. Que independientemente de esta definición, la capacitancia depende de la configuración de los conductores. Por eso, en base a estos, los capacitores se pueden clasificar en base a la forma de los conductores, como se puede ver aquí en la imagen. Por ejemplo, en el capacitor de placas paralelas, la capacitancia es proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia de separación. Es proporcional también a la permitividad del medio, es decir, del dieléctrico que se encuentra entre las dos placas. Si no hay ningún material dieléctrico, entonces le corresponde la permitividad del vacío. También la clasificación se puede hacer en base a si se le puede aplicar voltaje alterno o voltaje directo. En ese caso, tenemos no polarizado, en el cual se le puede aplicar voltaje directo o alterno, y polarizado, al que solamente se le puede aplicar voltaje alterno. Aquí se muestra la fórmula para calcular la energía que puede almacenar un capacitor. Ahora vamos a presentar las conexiones de los capacitores y vamos a ver cuál es el comportamiento de la carga y voltaje para cada caso. Aquí tenemos la conexión en serie. En esta conexión la carga es la misma para cada condensador. Vamos a ver aquí en la pizarra una explicación sobre esto. Supóngase que tenemos los siguientes datos. Tenemos la capacitancia de cada condensador. Tenemos lo que es el voltaje. Voy a comprobar algo aquí. Okay, muy bien. Entonces, como les iba diciendo, aquí tenemos el voltaje de la fuente, la capacitancia de cada capacitor y queremos determinar el voltaje en cada uno de ellos. Como había mencionado, en una conexión en serie la carga es la misma en cada capacitor, así como la carga que se ve desde un capacitor equivalente. La carga que hay en cada capacitor se determina multiplicando la capacitancia equivalente por
el voltaje de la fuente. Y la capacitancia equivalente se debe determinar previamente mediante la fórmula de entonces. Ahí está, primero se calcula con esta información, con las capacitancias, lo que es la capacitancia equivalente. Luego, entonces, se determina lo que es la carga. Luego que se determina la carga de la conexión, que es la misma que hay en cada capacitor, entonces se puede determinar el voltaje que hay en cada capacitor, dividiendo la carga por la capacitancia de cada uno. Y ahí está, así se tendrían ya lo que es el voltaje en cada capacitor, y como la carga es la misma, entonces sabemos que tienen la misma carga y que es igual a Q. O sea, Q1 es igual a Q, Q2 es igual a Q, y ahí está. Esa es la relación. Y también la suma de los voltajes en cada capacitor tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Esa es una propiedad. En el caso de los capacitores conectados en paralelo, el voltaje es el mismo en cada uno de ellos. Es decir que de partida tenemos que V1 es igual al voltaje de la fuente, V2 es igual al voltaje de la fuente y V3 es igual al voltaje de la fuente. Ahora, ¿qué va a ser diferente en cada uno de ellos? En general, la carga que estos puedan almacenar. Aquí yo voy a tener lo que es la capacitancia equivalente entre estos puntos. Y esa capacitancia equivalente se obtiene mediante la suma de las capacitancias. Entonces, lo que es la carga en cada capacitor se puede obtener multiplicando el voltaje de la fuente, que ya se conoce, por la capacitancia de cada uno. C1 por E, Q2 igual a C2 por E, Q3 igual a C3 por E. Y así se obtendría entonces la carga en cada capacitor. Si quiero determinar la carga total almacenada en la conexión, entonces la carga total, vamos a llamarle Q, será igual a la suma de las cargas, es decir, Q1 más Q2 más Q3. Bien, aclarado esto, sigamos con el procedimiento. En el procedimiento, que corresponde a lo que es la tarea, en el procedimiento 1 se trata la capacitancia equivalente, donde se debe anotar la capacitancia medida en cada capacitor.
Luego se debe realizar la conexión, en este caso en serie primero, de los capacitores y luego medirla con un tester puesto en la escala de faradios. Entonces van a medir ese valor en microfaradios, pero también lo van a calcular, porque ya conocen la fórmula, ya vieron cómo se calcula la capacitancia equivalente de una conexión en serie. Luego que tengan el valor medido y el valor calculado, entonces calculan el error con esta fórmula, el cual les debe dar positivo debido al valor absoluto que se puede ver en el numerador. Deben contestar esta pregunta. Luego se hace un procedimiento similar al anterior, pero en la conexión en paralelo. Se obtiene la capacitancia equivalente medida, la capacitancia equivalente calculada, se calcula el error y luego se le pregunta sobre el resultado. El error relativo porcentual, ¿verdad? Procedimiento 2. Propiedades de la conexión en serie. En este procedimiento se le aplica un voltaje a la conexión en serie y entonces con la información inicial de la capacitancia y el voltaje de la fuente, se debe entonces realizar el cálculo para el voltaje que debe haber en cada capacitor. Luego se mide el voltaje en cada capacitor y se calcula el error para cada voltaje, el error relativo porcentual para cada voltaje. Luego se deben contestar estas preguntas. Procedimiento 3. Energía almacenada. En este procedimiento se busca comprobar lo que es la relación entre la energía almacenada y la capacitancia. Entonces, se proporcionan dos capacitores, se debe anotar de la placa del capacitor lo que es su capacitancia de diseño y el voltaje máximo que puede soportar. Luego, se anota el voltaje de la fuente a utilizar, o mejor dicho, el voltaje que se le va a aplicar a cada capacitor, y se calcula la energía en microjoules con esta fórmula para cada caso. Aquí va a haber un capacitor con una mayor energía a almacenar, pero luego se va a comprobar esto por medio de un circuito donde se va a cargar cada capacitor. Al ponerlo en lo que es la posición aquí en este circuito, en la posición A, se va a cargar. Al cabo de un tiempo, se conecta en la posición B para que se descargue a través de este diodo LED que está conectado en serie con una resistencia. Entonces aquí van a contar el tiempo que va a durar el diodo LED encendido y lo van a anotar aquí para cada capacitor. Y entonces deben contestar esta pregunta. Buenas, con ustedes el profesor Edwin Garavitos. En esta ocasión tenemos tres capacitores o condensadores que vamos a conectar tanto en serie como en paralelo y vamos a medir la capacitancia de cada uno de estos. Como se puede ver aquí, en un capacitor se indica lo que es el valor de su capacitancia, en este caso en microfaradios, su tolerancia
y también lo que es el voltaje máximo que puede soportar. Vamos a medir la capacitancia en cada capacitor. Ponemos el tester en la escala para medir capacitancia. Como se puede ver aquí, este va a ser C1, C2 y C3, como se muestra en el esquema. Entonces vamos a conectar aquí para medir. Ahí se puede ver su valor, eso es en microfaradios. Anoten ese valor para C1. Ahora vamos a medir la capacitancia en C2. Ahí está, anótenlo. También en microfaradios. Y nos falta medir la capacitancia en C3. Ahí está, anoten ese valor en microfaradios. Ya conocemos la capacitancia C1, C2 y C3. Vamos ahora a medir la capacitancia equivalente. Cierto, si vemos el esquema, es como conectar aquí. Entonces ya tenemos un terminal conectado. Aquí vamos a conectar ahora el cable en el otro terminal. Y vamos a determinar la capacitancia equivalente en serie. La vamos a medir. Vamos a ver, vamos a apretar esto. Bien. Ahí está el valor, anótenlo. Capacitancia equivalente medida en serie. Vamos ahora a conectar los capacitores en paralelo. Vamos a ver. Están en paralelo, como se muestra aquí en este esquema. Cierto, ahí están. Y vamos entonces ahora a medir la capacitancia equivalente de la conexión en paralelo. Estamos aquí y aquí. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está la capacitancia equivalente medida de los capacitores en paralelo. Anoten ese valor en microfaradios. Saludos, con ustedes el profesor Edwin Garavitos. En esta ocasión vamos a comprobar las propiedades de la conexión en serie de capacitores, esta vez conectados a una fuente de corriente alterna. Aunque sea de corriente alterna, se siguen manteniendo las propiedades. Vamos a ver. La capacitancia equivalente de la conexión en serie de tres capacitores está dada por esta fórmula. Entonces, de la teoría, sabemos que el voltaje en cada capacitor
es igual a la carga, ya que es la misma en cada capacitor, entre la capacitancia de ese capacitor. Por lo tanto, es inversamente proporcional a la capacitancia. Y eso lo vamos a comprobar midiendo el voltaje en cada uno de ellos. Ya vimos el valor que tiene cada uno de, o sea, el valor que tiene cada capacitancia, ¿no? El valor de cada una. Vimos que C1 es menor, o sea, tiene una capacitancia menor que C2, y C2 tiene una capacitancia menor que el capacitor 3. Entonces, vamos a medir el voltaje de la fuente. Es de, vamos a ponerlo aquí, ahí está el voltaje de 15 voltios. Anoten 15 voltios. Vamos a medir el voltaje en C1, en el capacitor 1. Ahí está el valor, 7 voltios. Vamos a medir el voltaje en el capacitor 2. Ahí está el valor, anótenlo en voltios. Y vamos a medir el voltaje en el tercer capacitor. Ahí está, en voltios. Como comprobaron, el mayor voltaje está en el capacitor de menor capacitancia. Ahí está, fíjense ahí. Fíjense en el valor de la capacitancia de cada uno. Listo. Buenas, con ustedes el profesor Edwin Garavitos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la energía almacenada en un capacitor. Un capacitor puede almacenar energía potencial eléctrica en su campo eléctrico. Esta energía se puede calcular mediante la fórmula capacitancia por el cuadrado del voltaje al cual está cargado el capacitor entre 2, o mediante la carga del capacitor al cuadrado entre 2 por la capacitancia. Entonces, aquí tenemos un circuito que nos permite determinar o comparar, mejor dicho, la energía que pueden almacenar dos capacitores de acuerdo a la capacitancia que tengan cada uno de estos. Esto se hace por medio de la carga de cada capacitor y luego la descarga al poner aquí el interruptor en la posición B. Ahí entonces se descarga a través de un diodo LED que está conectado en serie con una resistencia. Entonces, vamos a ver. Voy a presentarle los dos capacitores. Deben anotar sus datos, principalmente lo que es la capacitancia de cada uno. Aquí tenemos el capacitor 1. Anoten ahí los datos, lo están viendo. Y tenemos el capacitor 2. Ahí está. Ahora vamos a ponerlos a prueba. Observen el circuito, tal y como está en el esquema. Aquí solo falta el capacitor a ser conectado. Midamos el voltaje en la fuente. Deben anotar ese valor, anótenlo. Ahí está, ese es el voltaje de la fuente. Voltaje directo.
vamos a conectar el primer condensador. Conectamos aquí el terminal positivo. Estos capacitores son polarizados, hay que tener en cuenta la polaridad. Ven, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargarlo aquí. Ahí él se está cargando, se carga rápido. Vamos a ahora ponerlo en la posición B. Y ahí está encendido. Ahí debieron apreciar el tiempo que duró encendido. Ahora vamos a poner el otro capacitor. Vamos a cargarlo y luego vamos a descargarlo y tienen que apreciar el tiempo que dura encendido el diodo LED. Estamos cargando. Estamos cargando. Él se carga rápido porque esta resistencia es baja. Así que no hay que durar mucho tiempo. Ya está cargado. Ahora vamos a descargarlo. Aprecien el tiempo. Ya se apagó. Vaya. Nada, entonces. Eso es todo. Listo.